Muy bien, ahora que ya sabes integrar JavaScript en un documento HTML, es hora de que aprendas qué son las variables y los tipos de datos que éstas almacenan. Pues básicamente una variable es una zona de la memoria del computador donde se guarda un dato. Ese dato debe tener un nombre y por lo general puede cambiar durante la ejecución del programa. Vamos entonces a tener en cuenta cómo crear una variable. Básicamente, para crear una variable necesitamos utilizar la palabra reservada var, seguido del nombre de la variable. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es declarar la variable, es decir, asignándole un espacio dentro de la memoria del computador, pero por ahora esa variable no tiene ningún valor. Para colocarle un valor a la variable, pues simplemente, después del nombre de la variable, colocamos el símbolo igual seguido del dato de la variable. Con esto entonces ya tenemos una variable declarada y con un valor. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y son los nombres de las variables. Básicamente es importante porque hay maneras correctas y hay maneras incorrectas de hacerlo. Empecemos con las maneras incorrectas. Una manera incorrecta sería colocando un número o un carácter adelante del nombre de la variable. Otra forma incorrecta sería dejando un espacio entre dos palabras del nombre de la variable, colocando un carácter especial o un número sobre dicho espacio, y también utilizando la letra ñ. Con estas maneras de hacerlo, lo que estamos haciendo es generar un error en nuestro código de JavaScript, pero vamos a hablar de la forma correcta de nombrar variables. Para nombrar variables de forma correcta, por ejemplo, lo podemos hacer de la siguiente manera: var nombre, var mi-nombre, en este caso tenemos un espacio, pero lo estamos llenando con un guión bajo. Var mi nombre, en este caso estamos utilizando la segunda palabra que es nombre y estamos utilizando la primera letra de esa palabra con una letra mayúscula. Esto se conoce como escritura de camello. La otra forma de hacerlo sería var nombre y al finalizar el nombre de la variable podríamos colocar un número y no nos generaría ningún tipo de error. JavaScript, igual que otros lenguajes de programación, también tienen diferentes tipos de datos o de variables. Vamos a hablar de los más comunes. Primero, la variable de tipo número. Esta variable se encarga de almacenar números y esos pueden ser números enteros negativos o números de coma flotante. Tenemos la otra tipo de variable que es la variable de tipo cadena o string, que básicamente esta variable almacena caracteres y una de las condiciones fundamentales para que no se presente ningún error es que esos caracteres estén entre comillas simples o entre comillas dobles. Por ejemplo, var nombre, José entre comillas simples, var país, Colombia, entre comillas dobles, y también tenemos aquí un caso específico que es 1, 2, 3, que son datos numéricos pero que están entre las comillas simples. Con esto básicamente para JavaScript esto no sería un dato de tipo número, sino un dato de tipo carácter. Booleanas. Básicamente estas variables admiten solo dos valores, que sería true, que es verdadero, o false, que es falso. Esas variables son muy utilizadas cuando tenemos que tomar una decisión o tenemos que trabajar con ciclos condicionales. En el próximo video veremos un ejercicio práctico y cómo utilizar estas variables.